Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar COVID-19, principales cambios tributarios que organiza la Sociedad de Comercio Exterior del Perú. Como todos ustedes saben, estamos viviendo una de las crisis económicas peores de nuestra historia moderna. Momentos muy complicados para la economía de nuestro país. Se han destruido 2.7 millones de puestos de trabajo solo en Lima, entre enero y junio, y la economía ha caído 17% entre los meses de enero y mayo, y se espera, hay una proyección que en el mes de junio caería alrededor del 20%. Ahorita la prioridad en estos momentos es sin duda la recuperación de empleos, la recuperación de los puestos de trabajo, y para ello es clave la reactivación económica, que sea responsable con el cuidado de la salud y el impulso a la inversión privada. Pero para que ello ocurra, es necesario tomar en cuenta un elemento fundamental, que es el tema tributario. Por ello es que el día de hoy, Comex Perú organiza este webinar con el que queremos compartir con ustedes información sobre los cambios tributarios que han ocurrido durante la pandemia y contribuir además con una serie de propuestas sobre la mesa de medidas tributarias para impulsar la reactivación económica. Y quiero, antes de dar el pase a los expositores y al panel, contarles algunos elementos, de darle alguna información a todos ustedes, que es importante que como ciudadanos conozcamos para poder estar informados, tomar mejores decisiones y ser parte del debate. Por ejemplo, sobre el tema de recaudación tributaria, ¿ustedes sabían que en lo que va del año la recaudación ha caído 20%? El impuesto a la renta del régimen especial, entre enero y junio, la caída de la recaudación ha sido del 40%. Del régimen de segunda categoría de renta, 37%. Y del régimen MIPE tributario, 34%. Y si vemos a nivel de sectores, ¿sabían que, por ejemplo, entre enero y junio, la pesca, la recaudación en la pesca, el sector pesca, cayó 72% con respecto al mismo periodo de 2019? O que minería y hidrocarburos ha caído 35%, o construcción 32%. Sin duda ha habido un duro golpe a la recaudación tributaria en nuestro país. Otro tema que quiero compartir con ustedes es, sin duda, la carga tributaria, el sistema tributario impacta en la competitividad. Y no solo en esta, sino en la formalización de la actividad productiva del país. Y aquí, dos datos que quiero compartir con ustedes que han llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, en el reporte Doing Business se tiene el pilar pago de impuestos, que lo que hace es registrar la carga tributaria de una compañía promedio, la carga administrativa asociada a estos pagos, es decir, cuánto demora, cuánto significa el poder pagar esos impuestos en términos administrativos y el cumplimiento de los trámites posteriores a la presentación de estos pagos. El Perú, en este reporte de Doing Business, en el pilar de pago de impuestos, se ubica en la posición 121 de 190 economías. ¿Qué significa esto? Que en el Perú, una empresa mediana invierte 260 horas al año y realiza 8 pagos distintos que equivalen, y esto va a ser sorprendente, al 36.8% de las ganancias de la empresa. Es decir, tenemos un Estado que es accionista de la empresa, que es dueño de la empresa, el 36%, que cada año retira casi el 40% de las ganancias que han sido productos de un duro trabajo de todos los trabajadores de dicha compañía. Algo similar ocurre en el reporte global de competitividad del WEF, donde se evalúa el grado en las que medidas fiscales distorsionan la competencia en el sector privado. Aquí estamos en el puesto 108 de 141, siempre por debajo de la tabla. Lo que es claro es que hay un largo camino por recorrer para la simplificación y facilitación tributaria en nuestro país. Y por último, un tema que también quería compartir con ustedes es la situación tributaria en el contexto COVID respecto al tamaño de empresas. Esta crisis es claro que alcanza a todo tipo de empresas sin importar su tamaño. Y desde el gobierno ha habido una idea errónea, consideramos, que las empresas medianas o grandes tienen espaldas infinitas para hacer frente a la crisis. ¿Cuál ha sido el resultado de este error? Lo hemos visto todos: quiebras de empresas, despidos de trabajadores formales. Y aquí un dato muy interesante: ¿sabían ustedes que si usamos la data disponible del 2018, data oficial del gobierno, solo el 0.2% de las empresas peruanas son principales contribuyentes? 0.2% del total de empresas. Esas empresas medianas y grandes, que son las principales contribuyentes, sin embargo emplean
casi la mitad, 47% del total de la fuerza laboral peruana. Y además generan más del 77% de la recaudación tributaria en el país. La creencia del gobierno ha sido que estas empresas no necesitan ningún tipo de apoyo, ningún tipo de oxígeno para postergar algunas obligaciones tributarias, sino que se cree de que ellos están en la capacidad de hacerlo sin ninguno de este apoyo. El resultado lo estamos viendo. Y no atender estas empresas, que también muchas de ellas tienen problemas, va a significar un duro golpe no solo para la recaudación, sino para la fuerza laboral formal de este país. Por ello, por esos datos que he compartido con ustedes, hoy la crisis nos exige repensar cómo se va a manejar el sistema de tributación en el país, con miras a promover su digitalización, simplificación y facilitación. ¿Por qué? Por tres elementos muy claros. El primero, para dar alivio a las empresas. Acá nos está pidiendo que se exonere del pago de impuestos a las empresas, sino darles oxígeno, darles un poco más de plazo para poder cumplir con las obligaciones, que es importante que todos paguemos impuestos, porque así es como se puedan poder comprar los recursos, las medicinas, las vacunas, aumente la capacidad hospitalaria, pagar las facturas. Segundo, porque es importante promover un sistema más simple y más fácil de operar para promover la formalización. Con un sistema complejo de tributación va a ser muy difícil generar incentivos para la formalización. Y tercero, porque hoy en día es fundamental mejorar el clima de negocios. Hoy en día el mundo está en crisis y tenemos que estar en mejores condiciones que nuestros competidores, que nuestros países vecinos, para poder atraer inversión, para poder atraer así trabajo formal, porque es la única manera de salir adelante como país. Y por eso es que el día de hoy tenemos este importante evento, al que agradezco nuevamente acompañarnos a todos ustedes. Y sin más, quiero dejar a Lisette López, que es asociada senior del área tributaria del estudio Payet, Reicau y Pérez, que nos va a hacer una presentación sobre el COVID-19, reglas tributarias para la nueva normalidad. Adelante, Lisette. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Y bueno, en esta oportunidad quería comentarles acerca de las principales medidas tributarias que han sido emitidas en el marco de la crisis. Y vamos a tratar de cubrir las principales medidas tributarias tomadas por el gobierno, y además cuáles son aquellos aspectos que estarían pendientes y que también van a ser discutidos por nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Adelante, por favor. Sí. Ya, perfecto. Creo que es importante tomar en cuenta cuánto representan las medidas dispuestas denominadas alivio tributario dentro del marco del plan económico del gobierno COVID-19, digamos. Estas medidas en conjunto, de acuerdo a la data indicada en el discurso del Premier del día martes, estas medidas suman un aproximado de 128.000 millones de soles, correspondientes al 18.1% del PBI, dentro de las cuales se encuentran las medidas tributarias, que corresponden a un 13%, equivalente a 16.000 millones de soles. Adelante, por favor. Bueno, las principales medidas tributarias emitidas en el marco de la pandemia corresponden básicamente a prórrogas de obligaciones formales y sustanciales de pago de impuestos, que como veremos solamente aplicaba a un sector reducido que no incluía a los principales contribuyentes o las medianas y grandes empresas. También la suspensión de plazos y procedimientos tributarios, las medidas para generar mayor liquidez a las empresas, como son depreciación acelerada, suspensiones de pagos a cuenta, entre otras, medidas adoptadas por delegación de facultades del Congreso a favor del Ejecutivo, el nuevo régimen de fraccionamiento y algunas facilidades para los contribuyentes que tienen que ver con la presentación de documentos vía correo electrónico, vía medios informáticos. Adelante, por favor. En relación a las prórrogas y suspensiones de plazos, a la fecha, digamos, solamente nos quedan vigentes las declaraciones juradas correspondientes a las obligaciones de mayo a agosto del 2020, pero hay que hacer hincapié que estas obligaciones
solamente comprendieron aquellos contribuyentes que generaron en el año 2019 hasta 21 millones de ingresos netos gravables, ¿no? Entonces, dejó, digamos, de lado a los principales contribuyentes, que son más o menos 15.000, ¿no? 15.000 contribuyentes a nivel nacional. Ahora, dentro de las medidas aplicables a todos los contribuyentes, tenemos algunas medidas que fueron aprobadas mediante resoluciones de SUNAT y también decretos supremos, entre las cuales tenemos aquellos vinculados primero a la facultad discrecional de la SUNAT para aplicar sanciones en el marco del estado de emergencia sanitaria y sobre todo del aislamiento social obligatorio o cuarentena. Para estos efectos es importante destacar que en los considerandos de estas resoluciones se tomó en cuenta no solamente, o sea, se indicó que esto correspondía a aquellas obligaciones de carácter formal. No obstante, en el artículo que declara la facultad de SUNAT para no, digamos, aplicar sanciones en el marco de este estado de emergencia, no se indica, no se precisa si son solamente obligaciones formales y no sustanciales, digamos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de los impuestos retenidos de quinta categoría? Que uno ha presentado la declaración, pero por parte de liquidez no ha podido cumplir con el pago de las retenciones de quinta o cuarta categoría. Nosotros creemos que sí debería considerarse estos casos también, dado que el sustento siempre está vinculado a este estado de emergencia y sanitaria que ha generado pues esta crisis y falta de liquidez. Hoy por hoy, este régimen de discrecionalidad de sanciones aplica para aquellas regiones que todavía están en cuarentena y también se han dado medidas para esos casos para sanciones aduaneras. Otro tema importante es que se han reducido las tasas de interés moratorio por la omisión del pago, por ejemplo, de tributos y también las tasas vinculadas a las resoluciones de multa. A partir del 1 de abril del año 2020, la tasa de interés moratorio aplicable es del 1% en lugar del 1.2%, que era anteriormente. No obstante, debemos indicar que en el caso de las tasas por devoluciones, es decir, por ejemplo, si uno pagó en exceso un tributo o la SUNAT me tiene que devolver un monto, esta tasa también ha sido afectada y se ha reducido de 0.5% a 0.42%. Entonces, de un lado vemos digamos, un alivio al contribuyente en el tema de los intereses, no obstante, cuando es el contribuyente beneficiado también se le ha afectado. También tenemos medidas que están vinculadas a la acreditación de los desmedros. Como ustedes saben, los desmedros tienen que ver con pérdida cualitativa en las existencias que son irrecuperables. Entonces, para la acreditación del desmedro, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Y para la acreditación del desmedro, mediante este decreto supremo, se han modificado a partir del 22 de abril ciertas condiciones para acreditar la destrucción de los bienes con motivo del desmedro. Hasta el 21 de abril nosotros teníamos dos requisitos concurrentes: comunicar a SUNAT 6 días hábiles antes de la destrucción y que la destrucción de los bienes se haga ante notario público o juez de paz. A partir del 22 de abril, el plazo de la comunicación se ha reducido a 2 días hábiles, y en los casos en los cuales las existencias no supongan un monto, de este momento que vamos a destruir, y las del año en curso, no supongan más de 43.000 soles, se puede presentar un informe técnico. Ahora bien, esta norma implica también dentro de sus disposiciones complementarias que en la etapa del estado de emergencia, si es que uno no cumplió con algunos requisitos, por ejemplo, la comunicación o la destrucción ante notario, porque evidentemente no estaban prestando sus servicios, entonces es posible acreditar el desmedro mediante un informe técnico, el informe técnico antes mencionado, que tiene que cumplir ciertos requisitos como el mecanismo de destrucción, si es que un tercero fue el que realizó el trabajo, los motivos de la destrucción también de los bienes, y este informe se debió presentar hasta el 7 de agosto de este año, ¿no? La comunicación significa que para los bienes destruidos entre el 22 de abril de 2020 y el 31 de julio se debería hacer mediante un correo electrónico. Adelante, por favor. En cuanto a la suspensión de plazos y procedimientos tributarios, se emitieron una serie de normas
mediante los cuales se indicaba que tanto para los procedimientos en curso como para el inicio de nuevos procedimientos tributarios, se iba a suspender el plazo del cómputo por un periodo que va desde el 16 de marzo hasta el 10 de junio del 2020 para los casos de tramitación de procedimientos administrativos, es decir, sea de SUNAT, sea de Tribunal Fiscal, y para el inicio también de procedimientos administrativos hasta el 10 de junio del 2020, esos plazos estuvieron congelados. ¿Por qué? Porque se entiende que la emergencia sanitaria y el estado de cuarentena supone una causa de fuerza mayor por la cual la administración tributaria no podía realizar ningún acto, digamos, vinculado a fiscalizaciones, a la posibilidad de compensar las deudas o de hacer devoluciones, ¿no? Voy a poner a ver el audio porque me permite hacer... tenemos la siguiente, por favor. Sí. Dentro de los otros elementos que fueron las medidas tributarias que fueron comprendidas en el marco del otorgamiento de facultades legislativas por parte del Congreso, ¿no? Tenemos que se han dispuesto medidas de depreciación acelerada aplicables a todos los contribuyentes y en los cuales se aplican solamente para determinados bienes. Por ejemplo, en el caso de inmuebles que han sido construidos, cuya construcción comenzó a partir del 1 de enero de este año y que el 31 de diciembre del año 2022 se hayan completado al menos al 80% de esas construcciones, se puede aplicar una depreciación del 20% en lugar de la del 5% que es la depreciación a la tasa general. Ahora, se puede aplicar esta depreciación también para aquellos que hayan adquirido bienes entre el 2020, que cumplan los mismos requisitos entre 2020 y 2022. También se aplica la tasa de depreciación acelerada a partir del año 2021, para los equipos de cómputo, la tasa del 50%, en lugar del 25%, para maquinaria y equipo, tasa del 20%, para vehículos bajo tecnología Euro 4, ¿no? La tasa del 33.3%, y para los vehículos híbridos la tasa del 50%. También debemos mencionar que en este caso se han incluido aquellos sectores de las agencias de turismo, hospedaje, restaurantes y otros vinculados a espectáculos públicos no deportivos, para que estas empresas puedan depreciar aquellos inmuebles destinados a estas actividades con una tasa del 20% por los años 2021 y 2022. O sea, si tienen un bien inmueble que ya están depreciando y todavía les queda algo por depreciar, pueden aplicar la tasa del 20%, y para los casos de vehículos, de transportes destinados a estas actividades como activo fijo, aplica una tasa del 33.3%. De otro lado, un tema que no fue regulado finalmente tiene que ver con las donaciones. Como ustedes saben, el régimen de donaciones tiene un límite, solamente podemos deducir aquellas donaciones que estén vinculadas hasta el 10% de la renta neta del contribuyente. Se propuso inicialmente cambiar estas reglas, hacerlas un poco más flexibles, no obstante, no se han normado hasta la fecha al respecto, y bueno, sería una de las medidas pendientes, ¿no? De otro lado, también tenemos la suspensión o reducción de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Esta suspensión o reducción solamente aplica para los pagos a cuentas de abril a julio del 2020, y para su aplicación tenemos que comparar los ingresos netos de cada uno de esos meses del año 2020 con los ingresos netos del año 2019. Si nosotros tenemos en esos casos un ingreso que ha disminuido en más del 30%, entonces se suspende el pago a cuenta, y si hay disminución hasta el 30%, se aplica al pago a cuenta determinado bajo las reglas generales un coeficiente del 0.5846. Ahora, vinculado a la mayor liquidez, es importante tener en cuenta que se ha reconocido la posibilidad que el contribuyente use su saldo a favor del impuesto a la renta anual contra saldos, ese saldo a favor, no solamente contra pagos a cuenta, sino también contra otros tributos como ITAN, como IGB, entre otros que nos van a comentar también los panelistas, y para ello se ha habilitado un formulario especial, ¿no?, el cual se hace referencia a una resolución del Tribunal Fiscal del año 2019. Entonces es otra medida que otorgaría liquidez a los contribuyentes.
De otro lado, en cuanto al arrastre de pérdidas, dentro del proyecto inicial se pretendía, digamos, arrastrar la pérdida que probablemente se va a generar para muchas empresas este año por hasta un año más, es decir, 5 años se va a poder arrastrar la pérdida de 2020, es decir, se va a poder aplicar hasta el 2025, pero solamente en la medida que estemos en el sistema A de aplicación inmediata. Inicialmente este proyecto pretendía también reconocer que se pueda cambiar el sistema, no obstante, no se aprobó esa parte de la norma, ¿no? Adelante, por favor. Sí, otros temas que tienen que ver, que no son de aplicación para todos los contribuyentes, fue la extensión de un régimen de recuperación anticipada para las pequeñas empresas, que les permite tener cierta liquidez cuando no han podido utilizar su crédito fiscal, pero solamente aplica a las empresas que tienen ingresos entre 300 a 2.500 UIT. Se ha prorrogado este sistema hasta el 2023. También yo creo que podemos entrar a un tema muy importante que da cierto alivio a los contribuyentes, que es el nuevo régimen de fraccionamiento y aplazamiento de deudas tributarias. Adelante, por favor. Y se aprobó por decreto legislativo 1487. Una más, por favor, para poder revisar este régimen. Sí, bueno, estas son las normas que fueron emitidas para el caso del nuevo RAF. Este es un régimen, hay que tener en cuenta que es un régimen temporal, solamente aplica para solicitudes que se presenten hasta el 30 de septiembre de este año. Vamos a ver que es un régimen que, de acuerdo a los datos de la PCM, tiene un estimado, digamos, de deudas que se pueden acoger de 5.000 millones de soles en deuda tributaria. Está vigente la posibilidad de presentar esta solicitud, está vigente desde el 8 de julio de este año, y vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son las diferencias entre este régimen de fraccionamiento especial y el régimen general. En la siguiente, por favor. Sí, bueno, básicamente, ¿cuáles son las diferencias? Este régimen, como les comentaba, es un régimen temporal. Tiene condiciones más beneficiosas porque, por ejemplo, la tasa de interés moratorio es menor, es de 0.4% versus 0.8%. Están permitidos tanto pagos a cuenta de enero a marzo del 2020, en la medida que nosotros paguemos esos pagos a cuenta hasta diciembre de este año. En el caso del régimen general no es posible. Otro tema importante es que no exige cuota de acogimiento. En el caso del régimen general sí lo exige, y que pueden ir desde 0 hasta 14%. Hay requisitos como los cuales debo comparar, si es que respecto a los ingresos del año anterior, del año 2019, han disminuido sus ingresos por los meses de marzo y abril. No tener ningún saldo en la cuenta de detracciones, ¿no? Menor, digamos, a 215 soles. No puede tener más de 215 soles para poder acceder. Y es importante tener en cuenta, ver hasta cuánto tiempo yo me voy a demorar o voy a poder cumplir con la obligación tributaria. Si yo necesito más de 3 años, este régimen no me va a aplicar. Tengo que ir al régimen general, porque el RAF solamente aplica hasta fraccionamientos hasta 3 años. Si pienso que no voy a poder pagar la deuda tributaria en ese plazo, necesariamente tengo que optar por el régimen general. Tiene también un mismo régimen de garantías, hipoteca de primer orden, carta fianza. En el caso del RAF es si es que esta deuda excede a 120 UITs y por el exceso. Otro tema muy importante es que cuando uno presenta la solicitud del RAF, automáticamente se suspende la ejecución coactiva, ¿no? Entonces, eso nos da la tranquilidad como contribuyentes que no vamos a tener la cobranza, una medida cautelaria en sí, ¿no? En cambio, en el régimen general de fraccionamiento uno está a la espera de que nos aprueben la resolución para poder suspender cualquier acción de cobranza coactiva. Adelante, por favor. Bueno, dentro de otras medidas que se han prescrito como facilidades para los contribuyentes, tenemos mesas de partes virtuales, tanto a nivel de tribunal fiscal como a nivel de SUNAT. Inclusive, las audiencias orales de tribunal fiscal también se están realizando ya mediante mecanismos informáticos para evitar pues la aglomeración, el congestionamiento
las personas y evitar los contagios. Muchos procedimientos virtuales se han implementado hoy por hoy, por ejemplo, inscripciones en el RUC, obtención de clave Sol, procedimientos de certificación de capital invertido, entre otros. La siguiente, por favor. Y finalmente, un tema que va a ser materia de, digamos, de debate también por el panel, es que qué medidas tributarias consideramos que están pendientes, digamos, que no han sido tomadas en cuenta, ¿no? Tenemos que a partir del próximo año, la deducción de intereses para efectos del impuesto a la renta empresarial va a tener un límite diferente que hoy por hoy es del 3 a 1. Es decir, uno puede deducir los gastos por intereses en la medida que esos gastos estén vinculados a deudas que representen hasta 3 veces el patrimonio neto de la empresa al año anterior. A partir del 2021 se había previsto, o está vigente todavía, la norma por la cual la deducción de intereses solamente va a aplicar hasta por el 30% del EBITDA tributario, considerando los resultados 2020. Entonces, como todos podremos anticipar, muchas empresas no van a tener la posibilidad de deducir estos intereses o va a ser muy remota la deducción, por lo cual de repente sería recomendable suspender la entrada en vigencia de esta norma. De otro lado, también tenemos que en cuanto al ITAN, el ITAN es un impuesto patrimonial que sí tiene que ver con la capacidad contributiva, pero que finalmente nosotros lo aplicamos contra el impuesto de la renta, ya sea pagos a cuenta, impuesto de la renta anual del ejercicio, digamos, siguiente, los pagos a cuentas del año, y no obstante, es probable también que en el año 2020 no se tenga ningún tipo de ganancia, digamos, o impuesto contra el cual pagar. Entonces también creemos considerable su suspensión temporal, ¿no? También tenemos el régimen de donaciones, ¿no? Quedó pendiente, que no se reguló finalmente por la ampliación de límites, de la flexibilización de los requisitos. Y entre otros temas, tenemos, por ejemplo, el devengamiento en caso de arrendamiento de bienes. Hoy por hoy hay muchas oficinas, establecimientos comerciales, viviendas cuyos inquilinos, digamos, no están pagando las rentas porque no tienen liquidez. Entonces, el arrendador, sea persona natural, sea empresa, tiene que seguir pagando el impuesto, declarando y pagando el impuesto mes a mes en el caso de la persona natural, y en el caso de la empresa, tiene que hacer pagos a cuenta por ello cuando no está generando ningún ingreso, ¿no? Y los contratos se vienen renegociando. También tenemos extensión de suspensión de pagos a cuenta, sistemas de detracciones, depreciación acelerada, entre otros temas que los panelistas también van a comentar. Muchas gracias por la invitación y bueno, atenta a la discusión. Muchas gracias, Lisette. Muy buena presentación, informándonos todo lo que se ha hecho en torno a medidas tributarias para enfrentar la pandemia, pero hay mucho por hacer todavía, y por eso tenemos un panel en el que vamos a discutir esas propuestas que queremos traer a la mesa. Vamos a estar con Claudia Franco, que es gerente corporativa de Impuestos y Administración de la Corporación Breca, con Roberto Casanova Regis, de Tax and Legal Partner de International Tax de KPMG Perú, César Ramos, gerente corporativo de Impuestos de Intercorp Retail, a quienes les doy la bienvenida. Les pido activar las cámaras a todos, por favor, para empezar el panel. Muy bien. Recordarles a todos los participantes que la presentación de Lisette va a ser remitida a todos los inscritos y también va a ser colgada en nuestra página. Entonces empezamos, Claudia, contigo. Primero una primera ronda de comentarios de la presentación, de qué se ha hecho y qué falta por hacer a nivel general, y en una segunda ronda pasamos de pronto a unas propuestas más sectoriales. Claudia, adelante. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren muy bien de salud. El Perú implementó, como bien lo comentó Lisette, una serie de medidas tributarias de carácter urgente para poder hacer frente a la pandemia, ¿no? Se dictaron medidas positivas para el alivio tributario y otorgando facilidades a los contribuyentes, como las postergaciones de las declaraciones juradas de impuesto a la renta 2019, la postergación de fraccionamiento de otras obligaciones tributarias, la nueva imposición de sanciones por las infracciones cometidas durante la emergencia nacional y este nuevo régimen de fraccionamiento o aplazamiento de las deudas administradas por SUNAT. Adicionalmente, se han dictado medidas para mejorar el flujo de caja de las empresas, como la suspensión y reducción de los pagos a cuenta entre los meses de abril a julio de 2020 y las disminuciones de las tasas de interés moratorias aplicables a las deudas tributarias, así como también la devolución del crédito fiscal para las MIPES y la liberación de los fondos del SPOT,
y la facilidad para hacer uso del saldo a favor contra otros tributos, ¿no? Otras medidas que se dictaron de forma positiva, creo que fue la modificación del régimen de impuesto a la renta, respecto a la depreciación acelerada de los activos, y el mayor plazo para la compensación de pérdidas. Si bien estas medidas, como digo, fueran positivas, tenemos temas pendientes que deberían ser materia de análisis, como la suspensión temporal del ITAM, ¿no? Que esto aliviaría la caja de muchos de los sectores económicos del país, la postergación de la aplicación del límite para la deducción de intereses, beneficios tributarios para las donaciones de bienes y donaciones de servicios, y probablemente la compensación del crédito fiscal con otros impuestos. Esas serían, creo que, las medidas que estarían pendientes por parte pendientes de regular. Perfecto, Claudia. Pasamos con Roberto. ¿Cuáles son tus comentarios a la presentación y qué medidas están pendientes? Sí, muchas gracias, Jessica. Muchas gracias a todos los participantes. Al igual que Claudia, espero que todos estén muy bien y sus familias, y simplemente reiterar que debemos de cuidarnos con este tema del COVID y el rebrote. Efectivamente, ha habido muchas medidas tributarias que han tendido a aliviar la carga fiscal o a dotar a las empresas, especialmente a las medianas y pequeñas empresas, de una mucho mayor liquidez. ¿Y esto por qué? Porque en realidad el sistema tributario peruano está construido sobre un principio fundamental, que es el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Y entonces hay que facilitar el cumplimiento tributario para que se sostenga la recaudación. Pero así como han habido medidas buenas, la tarea no está acabada y existe una agenda pendiente de temas importantes que deberían ser atendidos por el gobierno. Un tema muy importante, y ya lo ha mencionado Claudia, es el tema de la subcapitalización. Si nosotros miramos los lineamientos OCDE y hablamos del Action Plan 4, que establece una serie de requisitos para la implementación de las reglas de subcapitalización, vemos que exige 4 requisitos. Sin embargo, la regla de subcapitalización ha sido introducida en el ordenamiento peruano, estableciendo un límite a la deducción equivalente al 30% del EBITDA del gasto financiero, que no cumple con estos requisitos internacionales, con este estándar internacional. Y en consecuencia, el gasto financiero, que en un escenario COVID, en donde las empresas ya van a estar asfixiadas a nivel de su EBITDA fiscal, va a generar que el gasto financiero no deducible pueda llegar a una presión tributaria de 42.19%. Es decir, el 42.19% del gasto financiero no deducible por efecto de la aplicación de las reglas del EBITDA, ¿no es cierto?, va a tener que ser adicionado. ¿Y esto por qué? Porque genera un efecto en el impuesto a la renta, genera un efecto en la deducción del crédito fiscal. Y si a esto le sumamos la práctica a veces equivocada de la administración tributaria de gravar con 5% los gastos no deducibles, que llegamos a la conclusión de que el gasto financiero termina siendo presionado con un 47.19%. Y esto sin contar con las tasas de retención a las que eventualmente podría estar sujeto el gasto financiero en caso el prestamista o el acreedor financiero sea un sujeto no domiciliado. Si bien es cierto, también, como bien ha dicho Claudia, se ha establecido medidas de depreciación acelerada bajo ciertas condiciones, lo cierto es que estas medidas de depreciación acelerada no generan una liquidez inmediata, no generan un alivio inmediato, porque estamos hablando de activos nuevos, adquiridos bajo ciertas circunstancias y que se depreciarán aceleradamente a partir del año 20 o el año 21 o 22. Y entonces, esto no necesariamente va a aliviar la carga de las empresas. Creo yo, en lo personal, que en estas medidas de COVID-19, que no son malas, pero que no están, están incompletas, uno de los grandes ausentes es el tema de la informalidad. O sea, no se ha buscado ampliar la base tributaria para poder gravar a todos aquellos que deberían pagar impuestos y que, por el contrario, las medidas lo que están tendiendo es a ajustar a los contribuyentes formales
con una mayor presión tributaria con motivo del COVID-19. Y los principales ajustados en este tema son las medianas y pequeñas, las grandes empresas, que en muchos casos, lamentablemente, han sido excluidas de estas medidas beneficiosas, como son, por ejemplo, el diferimiento en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, formales y sustanciales. Y un tema que también es el permanente ausente en estas medidas tributarias es el tema de las personas naturales. ¿O es que las personas naturales no pagamos colegios, no pagamos hipotecas, no pagamos médicos? Y sin embargo, las deducciones personales han sido eliminadas o casi neutralizadas. O por último, cuando la única deducción personal importante a nivel de cálculo del impuesto a la renta de personas naturales, que estaba directamente asociada a el gasto financiero por créditos hipotecarios, fue ilegalmente derogada, porque se derogó pese a que la norma habilitante que delegó las facultades estableció una limitación a la derogación de los gastos personales. El gran ausente también, y la tarea está pendiente, es ¿qué pasa con el devengo? Muy bien lo ha dicho Claudia. Existen un sinnúmero de empresas atadas a contratos obligadas a pagar volúmenes de renta que eventualmente no va a ser percibida nunca. Y en consecuencia, ¿qué va a pasar con las provisiones de cobranza dudosa? ¿Por qué no se flexibiliza y se inafecta las reorganizaciones intragrupo, sean estas locales o cross-border, que permitan precisamente a los grupos empresariales lograr eficiencias y reacomodar su estructura en un escenario COVID-19, en donde lo que buscamos es que las empresas recuperen su capacidad productiva, porque como muy bien lo ha dicho Jessica, lo importante aquí es preservar el aparato productivo y sobre todo preservar el empleo, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas que tenemos que esperamos pues que el gobierno tome conciencia y las vaya implementando. En la realidad, un tema que está generando ya bastante preocupación es que en un escenario en donde la presión recaudatoria, dado los niveles de pérdida de recaudación al 42% de los que habló Jessica, son tremendos, es que se está generando una ola confirmatoria de resoluciones del Tribunal Fiscal, en donde expedientes con un pronóstico técnico favorable están saliendo infundados. Y el obtener una resolución infundada en el Tribunal Fiscal activa inmediatamente la cobranza coactiva, activa inmediatamente el pago, y que en consecuencia ese pago va a tener que judicializarse, y eventualmente se ganará y se tendrá que devolver con intereses. Y eso es fiscalmente ineficiente. Entonces hay un sinnúmero de medidas que si bien ha dado el gobierno, que son muy buenas, lo cierto es que hay que seguir trabajando propositivamente, poniendo el ánimo para poder sacar el país adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. César, por favor. Gracias, Jessica. Permíteme mis primeras palabras para dar mis oraciones a todos los que están luchando contra el COVID y para que Dios le dé la fuerza para que salgan adelante lo más pronto posible. Yo quiero comentar lo que señaló la doctora López sobre la aplicación del saldo a favor del impuesto a la renta. Si bien no es una medida COVID-19, porque esto viene de un acuerdo de sala plena, el acuerdo 35 de 2019 del Tribunal Fiscal, muchos creen que es una medida COVID, que solo tiene una temporalidad, pero no es una temporalidad. Y esta resolución del Tribunal Fiscal ya venía recogiendo un criterio ya del Poder Judicial, una casación del Poder Judicial, que permite la compensación a solicitud de parte del contribuyente del saldo a favor contra otros tributos, no solamente contra el pago a cuenta como todos hemos entendido siempre. Entonces, felizmente que SUNAT, tengo esa experiencia de que no lo había implementado durante el verano de este año, pero cuando salió el tema de la cuarentena, incluso antes de implementar la mesa virtual,
por correo electrónico las gerencias de control de la deuda estuvieron aceptando la compensación contra otros tributos, como por ejemplo el IGB, tributos de cuenta propia como el IGB. Y si bien hubo discrepancia de algunas firmas consultoras, lo cierto es que también felizmente SUNAT interpretó en su sentido amplio lo que decían los vocales del tribunal, que la compensación es contra cualquier deuda tributaria, es decir, tributo de cuenta propia como el IGB, como el ITAN, o contra tributos de terceros como rentas de quinta categoría, retenciones no domiciliados, en fin. Entonces, esta es una medida, no es una medida COVID, pero es una medida que ayuda a la caja de las compañías para que le den liquidez, ¿no? Esta compensación va a estar vigente siempre. Ya SUNAT ha implementado todos los mecanismos, pero lo que sí recomiendo, una medida pendiente, es que antes que se establecieran los formularios que ha comentado la doctora López, había todo un procedimiento por correo electrónico, ¿no? Y no se emitían órdenes de pago. Sin embargo, hoy en día sí se están emitiendo órdenes de pago y surge lo que señala el doctor Casanova, la cobranza coactiva. Ahí yo le sugiero a la administración tributaria, y sé que tienen esos ánimos, de no activar estas órdenes de pago cuando obviamente el contribuyente cumple con todos estos requisitos para la compensación, como la existencia del saldo a favor, la deuda pendiente, en fin, se puede establecer medidas para luego incluso fiscalizarlas, pero no activar las órdenes de pago, por eso puede acarrear embargos que probablemente sean innecesarios. Y lo otro pendiente, que lo mencionó la doctora López, es el tema de las destrucciones. Las destrucciones, para el volumen que maneja el sector retail en general, hoy exige la presencia del notario. Esta norma que muy bien detalló la doctora López no es para las grandes compañías. Son solo 10 UITs. 10 UITs son 43.000 al año. Eso es imposible de abarcar para una mediana o gran empresa que maneja volúmenes incluso a nivel nacional. Exigir a un notario en épocas de emergencia su presencia física es ir por más protocolos de salud que establezcan las empresas, es poner en riesgo a las personas. Y ahí sugiero que SUNAT y que el Estado en general publiquen las normas para dar facilidades para la destrucción de grandes volúmenes de bienes, ¿no? No alimentos, sino de bienes en general, para que esto fluya con más rapidez. Eso es, Jessica. Muchas gracias, César. Tú has mencionado muy bien el tema de destrucción y también está el tema que mencionó la doctora López sobre donaciones. En donaciones no ha habido ninguna reglamentación adicional, teniendo en cuenta que hoy, y lo puedo decir desde COMEX, lo que recibimos todas las semanas son pedidos del propio sector público de apoyo para aumentar capacidad hospitalaria, alimentos y demás, y siempre estamos dispuestos, el sector privado, a hacerlo, siempre está movilizando los recursos que se necesitan, porque esto, al país hay que sacarlo juntos, adelante juntos. Entonces, la verdad que es muy lamentable que no hayan tomado en cuenta la flexibilización de los límites para las donaciones en un momento que tanto lo necesita el país y que donde se puede haber una exclusión para que sea de aplicación inmediata. Yo tengo una consulta que quiero trasladar de parte de Rocío, una participante, a Lisette, antes de entrar en una segunda ronda con los panelistas, que dice, menciona que hay una empresa que no está cobrando un alquiler y que ha llegado a un acuerdo entre la empresa y el cliente. Aún así, a pesar del acuerdo, ¿tienen que pagar el impuesto a la renta, a pesar de no recibir ese alquiler? Precisamente justo ese es uno de los grandes temas que se generan por arrendamiento de bienes, incluso también por financiamientos, ¿no? Hoy por hoy hay muchos casos de renegociación de contratos en los cuales, más que modificar digamos, el pago mensual, lo que se está haciendo es difiriendo el pago en el año, o de repente al año siguiente, ¿no? Incrementando las cuotas. Y si nosotros leemos la norma tal cual, la regla del devengo,
en este caso, lamentablemente, el ingreso va a seguir generándose, pero lo que hay es un diferimiento en las cuotas de pago. Entonces, como tenemos las normas hoy por hoy, lamentablemente corresponde reconocer esos ingresos en el mes por simplemente el transcurso, digamos, del tiempo, la renta convenida, porque finalmente esa renta, si uno está difiriendo el pago, se puede indicar que este acuerdo no va a tener efectos. Asimismo, también hay otra posición en la cual dicen que como por ejemplo, hay muchos arrendamientos de bienes que son explotados para el negocio y no hay negocio, hubo un tiempo no hubo negocio. Entonces, en cierta forma, ¿existe arrendamiento en ese caso? Si es que no hubo la posibilidad de explotar el bien, entonces debo reconocerle un ingreso cuando sé que no me van a pagar por esos meses que yo de repente hasta condono esa deuda porque no hubo actividad económica. Entonces hay creo que muchas dudas al respecto, y es más, incluso las personas naturales, ¿no? Las personas naturales que arrendan un bien tienen que pagar hoy por hoy 5% por una renta que no van a percibir quizás durante todo el año, ¿no? Y tienen que seguir pagando. Entonces yo creo que incluso revisando, existe un proyecto de ley que para las personas naturales pretende suspender estos pagos del impuesto a la renta mensual para personas naturales, que también podría ser extensivo para empresas, pero que está todavía no discutido, ¿no? Perfecto, bueno, es un tema pendiente que ojalá la autoridad tributaria lo tome. Para una segunda ronda yo quería pedirles de pronto profundizar de pronto un poco más en el detalle de propuestas de medidas tributarias sectoriales. De pronto, Claudia, preguntarte sobre el sector turismo, un sector muy golpeado con la crisis, sus ingresos se fueron a cero de manera inmediata y probablemente sea el último sector que se recupere, un sector gran generador de empleo y catalizador de crecimiento económico descentralizado, ¿no? Más de 2 millones de personas que se han quedado sin trabajo. ¿Qué se puede hacer desde el lado tributario para darles oxígeno para que puedan sobrevivir y poder preservar los empleos en ese sector? A ver, como bien lo comenta Jessica, el sector turismo es uno de los sectores más afectados por la pandemia, no solo por la paralización del sector debido al aislamiento obligatorio del cierre de fronteras, sino por la total incertidumbre sobre el restablecimiento pleno de sus actividades. Este sector representa el 3.8% del PIB nacional y genera aproximadamente 2.2 millones de empleos. Se estima que 7 de cada 10 trabajadores del sector turismo podrían perder su empleo al cierre del 2020. Por lo mencionado, se deberían implementar medidas adicionales para reactivar este sector. Una de las medidas que podrían plantearse es respecto a la depreciación acelerada. ¿Sí? Para el sector turismo se estableció un régimen especial de depreciación, la cual señala que por el ejercicio 2021 y 2022, las edificaciones y construcciones se depreciarán con una tasa del 20% y los vehículos de transporte con una tasa del 33%. Esto aplicable incluso a las edificaciones y construcciones adquiridas hasta antes del ejercicio 2020. El cuestionamiento de esta norma es que una depreciación acelerada como esta probablemente incrementará el monto de las pérdidas tributarias del ejercicio, lo cual podría generar la no compensación de esta pérdida si es que la empresa no logrará obtener rentas. Es importante que esta medida vaya acompañada con la modificación del número de años permitidos para el arrastre de pérdidas tributarias y adicionalmente a que esta mayor tasa de depreciación debería ser opcional y de ese modo cada empresa del sector pudiera elegir la tasa que más le convenga considerando sus proyecciones de ingresos. Otro de los temas que podría reactivar el sector debería ser el ITAM, ¿sí? Dada la coyuntura, las empresas del sector generarán pérdida tributaria en el ejercicio 2020 y probablemente también en el 2021, por lo cual consideramos que el ITAM no debería ser aplicado, o sea, debería ser suspendido temporalmente para todas las empresas del sector y probablemente para otros sectores de la economía, ¿no? Respecto también del saldo a favor del exportador, consideramos que en este ejercicio el ingreso de turistas del exterior será mínimo o nulo, ¿sí? Y que las empresas del sector turismo tienen un saldo a favor importante pendiente de aplicar o devolver. Creemos conveniente permitir la aplicación de este saldo a favor contra cualquier tributo que sea administrado por SUNAT, incluso en aquellos tributos que no
no se tenga la condición de contribuyente, como por ejemplo las retenciones de cuarta y quinta categoría, y además permitir ampliar el límite de la devolución más allá del 18% de las exportaciones. En cuanto a los pagos a cuenta, creería que para el sector debería establecerse la compensación automática de los pagos a cuenta, determinados en exceso en el ejercicio 2020 para cualquier obligación que se tenga con SUNAT. Yo creo que lo comentado podría permitir la recuperación del sector, dado que la crisis económica en el Perú será muy profunda, por lo que me parece que en materia tributaria se podría ayudar aún más al sector. Si bien las medidas implementadas han permitido incrementar el flujo de caja para las empresas, los temas que he mencionado contribuirán a la reactivación económica del sector, siendo la reactivación uno de los mayores desafíos del gobierno. Muchas gracias, Claudia. De hecho, no, sí, en turismo hay varias propuestas que desde COMEX Turismo hemos trabajado, hemos remitido al MEF, al MINCETUR. Yo quiero añadir de pronto un par más. Una, exonerar la retención del 30% por concepto de impuesto a la renta sobre servicios y otros de no domiciliados relacionados al sector turismo, ¿no? Esto está relacionado al tema de plataformas digitales de reservas de hoteles y paquetes turísticos, que sin duda eso aliviaría muchísimo, nos vuelve más competitivos para la reactivación del sector. Y lo otro es el aplazamiento de pagos de alquiler para arrendamientos turísticos, ¿no? En caso de que la renta ya se haya pagado en el primer trimestre del año, se debería recibir un reembolso. El sector turismo tenemos que pensar fuera de la caja, porque si no, no vamos a poder ayudar a que estas empresas y los 2.2 millones de trabajadores y sus familias que dependen de estas puedan sobrevivir a la crisis. La verdad que ahí el impacto social, además, es muy, muy duro en ese sector. Pasamos con Roberto. Roberto, para profundizar en el detalle de algunas de las medidas, me gustaría que comentes el tema de la deducción de intereses y otras que consideres importantes, prioritarias, como pendientes. Sí, efectivamente. Como ya lo mencioné, Jessica, el tema de la subcapitalización es un tema demasiado importante y que no está en la agenda del gobierno, no está en la agenda del Ministerio de Economía y Finanzas y está pasando olvidado. Yo creería que sería factible de ser suspendida esa regla en aplicación del artículo 71 de la Constitución, porque está creando una capacidad contributiva inexistente, porque el gasto financiero no deducido va a ser absorbido por la magnitud del ingreso bruto y eso va a incrementar tremendamente la renta neta imponible. Y en consecuencia podría haber una norma que pare la aplicación de esta regla y su entrada en vigencia en el año 2021. También creería que al ser el COVID un evento de caso fortuito o fuerza mayor que afecta a la totalidad del entorno económico dentro del cual se desarrollan las empresas, debería operar el ajuste automático del nivel y oportunidad del reconocimiento de ingreso sobre la base de la aplicación de las reglas de valor de mercado, porque precisamente el COVID-19 está afectando el mercado en todos lados, ¿no es cierto? Está afectando a proveedores de bienes y servicios como a clientes o usuarios de bienes y servicios. Y entonces debería haber aún con las reglas duras que tenemos, debería ser posible realizar una interpretación razonable que dentro del marco legal existente permita una aplicación mucho más holgada, mucho más benigna de la norma fiscal y no estar sujetos a una tributación que nos va a generar lo que en internacional se conoce como renta seca o dry income. ¿Qué significa esto? Que yo termino tributando sobre un valor nocional, pero respecto de una renta que jamás voy a poder percibir. Y esto está impactando seriamente a un montón de sectores en la actividad económica. Entonces, las normas fiscales no deberían poder crear capacidades contributivas de manera artificial. Entonces, y eso es lo que es en esa aproximación en la aplicación de la norma fiscal que la administración tributaria debería tener un acercamiento mucho más benigno, mucho más sensato, mucho más pro reactivación del país que simple y llanamente recaudador. Muchas gracias. Gracias, Roberto.
César, Sí, perdón, adelante. Perdón, Jessica. Yo solamente quería complementar lo que comentó Roberto sobre si es que estas medidas de la deducción de intereses estaban o no dentro de la agenda del gobierno. Recordemos que digamos, en el discurso, el discurso, digamos, del Premier, no se había agregado ninguna norma tributaria, ¿no? Solamente se había dicho que existieron tales medidas y que representaban un monto de 16.000 millones de soles. No obstante, tenemos que la semana anterior, digamos, en el discurso del ex premier, sí había una voluntad de considerar ese tema, ese punto, como dentro de la agenda pedido de facultades, ¿no? Ahora, bueno, hoy por hoy no sabemos si es que se van a mantener. Tenemos la misma ministra, pero no sabemos si se va a mantener en ese sentido la propuesta, ¿no? Así es, ojalá podamos conocer pronto si se va a incorporar ese tema de deducción de intereses, el tema del ITAN y otros que se mencionan, como bien dices, que se mencionaron y que son tan urgentes, ¿no? No podemos seguir esperando porque las empresas no aguantan y eso significa perder empleos, que eso es lo más importante en este país. Y quiero mencionar algo que se está escuchando mucho en los pasillos, en el sector público, de que hay una intención de subir incluso el impuesto a la renta, ¿no? Porque la recaudación ha caído, como mencioné en palabras iniciales, sin duda sería totalmente contraproducente. Eso es no tener claro, o sea, solo estar mirándose un poquito el ombligo sobre el tema de recaudación sin levantar la mirada y ver lo que está pasando en la economía, que las empresas están muy, muy ajustadas, ¿no? Esa no es el camino, sino, como dije, aquí es darle más espacio y más flexibilidad para que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones, puedan seguir operando, puedan seguir reactivando y generando empleo e inversión y seguir pagando los impuestos como todas quieren hacer, ¿no? Y en ese sentido, César, ¿qué propuestas tú traerías a la mesa para el sector retail, ¿no? Un sector que mueve una parte importante de la economía, también generadora de empleo. ¿Cuáles serían las propuestas que quisieras compartir con nosotros? Sí, tú sabes, Jessica, que el sector comercio, el sector retail, que aporta el 14% del PBI, en impuestos participa con el 15% del total de impuestos, seguido de manufactura, minería, y emplea cerca de 4.5 millones de trabajadores. Es un sector muy relevante en el país. Entonces, primero concuerdo con Claudia sobre el ITAN. Recordemos que el ITAN es un impuesto temporal, y creo que llegó el momento de cortar la temporalidad, porque este pago que hemos hecho en el 20, si no es por el saldo a favor, hubiese quitado una liquidez a las compañías tremenda. Entonces, yo planteo medidas que se pueden implementar inmediatamente, como por ejemplo, es ampliar el procedimiento, que es sencillo, de suspensión o modificación de pagos a cuenta, que hoy solo es abril a julio del 20, ampliarlo obviamente de agosto a diciembre. Es una medida inmediata que debería ocurrir, no se necesita demasiado análisis, porque evidentemente las medidas de emergencia todavía continúan y van a continuar. La reactivación va a demorar, ¿no? Y va a demorar buen tiempo. Entonces, esta forma de suspender o modificar se pueden ampliar para estos periodos. Es una medida rápida que puede inyectar a las empresas del sector, medianas o grandes. Después, otra medida inmediata es sobre detracciones. Sabrán los presentes que en estas medidas de detracción, estas normas de detracciones, hay un tema que es ingreso por recaudación. El ingreso por recaudación lo que hace es, cuando el contribuyente incumple una serie de requisitos, como no ha habido, no comparecencia, sanciones tributarias, lo que hace la administración tributaria es quitar de las cuentas del Banco de la Nación a llevarlas a las cuentas del Tesoro Público. ¿Y cuál es la diferencia de uno del otro? Que cuando pasan estos fondos del Banco de la Nación, ya no se puede pedir la devolución de la detracción. Entonces, y uno de los requisitos que es más frecuentemente utilizado por SUNAT, que notifica para traer los fondos del Banco de la Nación al Tesoro Público, es inconsistencias en el registro de ventas. Es decir, que los sistemas de SUNAT dicen,
en base a las detracciones que hacen los clientes, tu nivel de ventas de un periodo determinado deberían ser de tal importe que no coincide con tu registro de ventas. Eso es muy frecuente y lo que hace es quitar liquidez a las compañías porque no se puede pedir la devolución. Y empieza todo un proceso administrativo para sustentar que probablemente el cliente se equivocó en el porcentaje de tracciones o que la administración no consideró mis notas de crédito, en fin, un sinnúmero de sustentos que se pueden exhibir y presentar. Lo que yo planteo es eliminar o, en base a esta facultad discrecional que tiene la administración, evitar este tipo de ingresos como recaudación de los fondos de tracción para permitir que las compañías puedan liberar esos fondos dentro de los plazos como está para el procedimiento general o para los buenos contribuyentes o para los agentes de retención. Es una medida inmediata que se puede implementar y ni hablar de los límites de donaciones que muy bien lo ha señalado. Gracias, César. Acá hay una pregunta que es algo muy real, que a muchas personas les está pasando, a muchas empresas, ¿no? Realizaron un fraccionamiento de impuestos de declaración jurada de impuesto a la renta 2019, pero ahora está enfrentando serios problemas laborales y económicos. ¿Qué se puede hacer? No sé si alguno quiere tomar esa pregunta. Esa es una pregunta muy común, seguro, entre los peruanos hoy en día. No sé, Lisette, si quieres tomarla. ¿Qué opciones se tienen si ya realizó el fraccionamiento y no puede cumplirlo? Sí, creo que la primera opción es ver si es que es posible, no sé si ese fraccionamiento al cual se han acogido es el fraccionamiento el regular, digamos, o si puedo cambiarme de fraccionamiento, porque es posible acogerse de solicitudes de fraccionamiento, refraccionamiento bajo otros regímenes, pero sí, digamos, el contribuyente va a estar hoy por hoy pues a merced de la decisión de SUNAT, ¿no? Es más, hay mucha incertidumbre porque los plazos también para respuestas del fraccionamiento, por ejemplo, son 45 días hábiles. Entonces, en esos 45 días hábiles, a veces SUNAT tiene todo ese plazo para pronunciarse y a veces la comunicación se da todavía a las 2 semanas, 3 semanas. Entonces, si es que no hay, creo que la opción es buscar un refinanciamiento, pero de plano vemos que las medidas quizás en un escenario normal no son suficientes, ¿no? Por hoy a pesar de que se cuenten con las garantías de las deudas, ¿no? Creo que el contribuyente puede verse afectado y peligro de que se ejecuten las garantías, ¿no? Las hipotecas, las cartas fianzas, ¿no? Ante un incumplimiento que no pueda ser refraccionado, ¿no? De acuerdo. Vamos a ir cerrando, ya llegamos con el tiempo. No sé si alguno tiene un comentario final. Claudia, Roberto, ¿algún comentario final muy cortito? Bueno, de mi parte, Jessica, agradecer la invitación de COMEX y desear que todos y cada uno de nosotros, como peruanos, pongamos de nuestra parte para poder sacar adelante nuestro país, porque es nuestro. De acuerdo, bueno, muchísimas gracias a todos, a los opositores, a los panelistas por el día de hoy. Cumplimos siempre con los tiempos en COMEX. Agradecerle a todos los participantes por habernos acompañado esta tarde. Por favor, cuídense, hoy depende de nosotros. La situación del país es muy complicada. Por favor, cuídense y a sus familias, salir estrictamente necesario. Los que tienen que salir a trabajar, por favor, tomando todas las precauciones. Y estén atentos que en las redes sociales de COMEX Perú, que siempre vamos a estar generando estos espacios para debatir propuestas, para poder contribuir a reactivar la economía y a cuidar la salud de todos los peruanos. Muchísimas gracias y buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, que estén todos muy bien. Y gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.